Feliz día viernes, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y pues le damos gracias a Dios también al final por todas las bendiciones que cada día nosotros, ¿verdad?, recibimos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Todos aquellos que andan alejados de Dios, que nunca se han dado cuenta de que por Dios es que reciben las cosas, nunca le dan gracias, nunca, ¿verdad?, levantarse de sus camas, se acuerdan de elevar una plegaria, una oración ante Dios. Todas esas personas realmente, hermanos, pues están alejados de Dios, ¿verdad? Porque sinceramente Dios nos busca cada día. A través de los días nos suceden cosas que a veces reflexionamos y decimos, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero la realidad, mis hermanos, Dios no tiene nada que ver en esto. Nosotros mismos somos quienes nos atraemos tantos problemas, tantas dificultades, tantas enfermedades. Es por nuestro comportamiento que llevamos en la vida, que nunca nos acordamos de Dios. Todo eso es importante, hermanos, que al despertarnos, dar gracias a Dios por el nuevo día, porque nos permite abrir los ojos, nos permite poner nuestros pies en la tierra. Todo es bendición de Dios. Y en realidad, mucha gente piensa que es por su propia voluntad, por su propia fuerza, porque ellos son fuertes, porque ellos nacieron, pues no raquíticos como mucha gente hay aquí en este mundo, ¿verdad? Que no pueden ni tienen fuerzas en su vida para hacer nada. En realidad, hermanos, nosotros, todos los que conocemos de Dios, no dejemos de buscar de Él y no dejemos, ¿verdad?, de hablar con Él, de pedirle cada día que sea Él nuestra compañía, que nos envíe su ayuda del cielo, que envíe a sus ángeles para protegernos, a los santos para que intercedan por nosotros. Todo eso es necesario en nuestro diario caminar. Si nosotros no somos agradecidos, es porque somos ingratos, ¿verdad? Pero Dios siempre está allí para nosotros. Así es que no dejemos de hablar con Él y Dios nos va a contestar en cada día, ¿verdad? A pesar de que somos malos, de que nunca hacemos la voluntad de Dios al 100%, quisiéramos hacerla, pero Dios, aún así, mis hermanos, Él está abierto para cada uno de nosotros. Él nos está esperando a que cambiemos, a que dejemos toda esa maldad que nos ata, porque son ataduras. Todo el mal que cometemos diariamente son ataduras que el demonio no permite que nosotros continuemos. Así es que pidamos a Dios, pues, que Él aleje todo aquello que nos ata para que seamos libres y así con esa libertad amar a Dios y seguirlo con mucha alegría, con mucha paz, con mucho amor, como debemos realmente hacerlo cada día. Voy a compartirles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Luego vamos a leer del 5 al 10 y del 13 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó a unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David
le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, el hitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No sé cuántos hermanos y hermanas han escuchado o han leído de esta bella lectura, que en realidad pues no es tan bella, es un poco triste el saber que David pues fue uno de sus pecados que cometió, y que por esa causa Dios le castigó. Por esa causa Dios le dijo que sus mujeres que él tenía también iban a hacer lo mismo con él. Y esto sucedió en realidad. Si ustedes continúan leyendo estos libros de Primera y Segunda de Samuel, se darán cuenta cómo Dios le manda ese castigo al rey David. Y David acepta que hizo mal, porque esta mujer era lo único que tenía, Urías. Sin embargo, él no dudaba de ella. Pero como en aquel tiempo los reyes tenían el mandato en todo, en lo que fuera, hasta en las mujeres, él nada más dio la orden de que se la trajeran. Se acostó con ella y quedó embarazada. Y quería echarle el cargo a Urías. Por eso, cuando lo mandó llamar de la guerra, lo mandaba a su casa que fuera a descansar para echarle el cargo del hijo que esta mujer iba a contraer. Pero sin embargo, Dios todo lo ve. Dios no es ciego. Dios está en todo. Y el rey David, este es uno de los pecados más graves, mis hermanos, que él llegó a cometer en su vida. Dios estuvo con él todo el tiempo, pero le echó en cara esto. Por eso les pido yo a ustedes que si continúan con nosotros escuchando de estas bellas historias, se darán cuenta qué es lo que sucede después con el rey David. Dios, mis hermanos, nos da nuestro merecido cuando hacemos algo malo. Y esto era algo muy malo ante los ojos de Dios, lo que estaba haciendo el rey David. Después le envía al profeta Natán diciéndole que por qué había hecho eso, por qué había cometido tanta maldad en su corazón. Es una maldad muy grande ante Dios. Entonces, también nosotros, mis hermanos, cuando cometemos algo ante Dios, pensamos que todo se va a quedar así. Pero como les digo, Dios todo lo ve, y a Dios no lo podemos engañar con nada. A Él se le piensa engañar, como en esta ocasión el rey David pensaba que todo eso iba a quedar como si nada. Pero no, hermanos, no por el simple hecho de que es rey, va a hacer las cosas como él lo quiere. Como les digo, este hombre, él amaba a su mujer, pero ni se había dado cuenta de lo que había sucedido. Y todavía después no se dio cuenta. Murió y no se dio cuenta de nada. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestras esposas. No tenemos por qué andar por allá viendo a otras mujeres, ¿verdad? Porque
también eso es pecado. Jesús dice en uno de los evangelios que aquel que ve a una mujer ajena o piensa en ella, ya está pecando con ella en su corazón. Entonces es un pecado. Y nosotros tenemos que retractarnos de todo aquello, de aquellos deseos que a veces la persona tiene, porque no tenemos que darle consentimiento a esas cosas. Y cuando se las damos, sabemos que estamos mal y Dios nos va a dar nuestro merecido. Entonces pensemos muy bien en lo que estamos haciendo y cometiendo en nuestra vida para que Dios no nos castigue. Mucha gente dice, Dios no castiga. Claro que castiga. Y bien merecido nos tenemos el castigo a veces porque somos malos. Así como el rey David, mucha gente ha de decir en este momento que está escuchando de esta bella lectura, que el rey David pues todo el tiempo hizo bien. Sí, era muy bueno este hombre. Nunca, ¿verdad?, le había fallado a Dios en su caminar. Todo el tiempo hizo la voluntad de Dios. Todas las órdenes que Dios le mandaba a decir con los profetas, él hacía caso de ello. Pero esta vez, mis hermanos, él actuó en su corazón, causando un gran daño. Y a pesar de todo, después, David se vuelve a unir con esta mujer y tiene hijos con ella. Hijos que después son grandes en la vida. Que mismo Dios los acoge, porque Dios permite todo, mis hermanos, pero no nos deja sin nuestro castigo. Por eso tenemos que reflexionar y hacer las cosas al modo de Dios. No pensemos solamente para nosotros, para nuestro bien, para lo que nos va a suceder, que somos felices en ese instante como le pudo haber sucedido al rey David. Él deseó en su corazón a esa mujer, la tuvo, y pues como les digo, no fue a la fuerza, porque pues una mujer tenía que acatar a las órdenes de su rey, pero esto pues obviamente que no estaba bien. Entonces, en aquel tiempo, mis hermanos, las órdenes del rey eran órdenes, hagan de cuenta que todo lo que decía un rey, eso se tenía que llevar a cabo al momento, ¿verdad? Porque eran hombres que Dios les había dado el reinado, eran órdenes de Dios, no eran órdenes de cualquier persona. Dios les mandaba ungir como reyes a través de los profetas. Enviaba a sus profetas y les decía, ve y unge a este hombre para rey. Este va a ser el rey de Israel. Él los va a guiar y los va a encaminar por el bien. Entonces, si nosotros, hermanos, también cuando vemos a los sacerdotes, no debemos hablar ni decir cosas malas de ellos, porque también son ungidos de Dios. Dios los escogió para guiar a su pueblo, para guiar a aquellos que deciden ir al templo y escuchar de la palabra de Dios, tomar a Cristo en nuestro cuerpo. Por eso Dios, ¿verdad?, se escogió a personas que realmente, hermanos, abrieran el corazón a Él. Y hoy en la actualidad lo vemos, hay sacerdotes muy buenos. Los que hacen mal, pues obviamente ellos van a pagar. Como les digo, ante Dios nada es oculto. Si nosotros pensamos ocultar las cosas, pues Dios todo lo saca a la luz. Por eso tengamos cuidado en lo que hacemos. Este rey David no hallaba la forma de deshacerse de Urías. Ya después de que Urías no fue con su esposa, que se quedó allí con sus compañeros de guerra en el palacio de David, pues ellos estuvieron tal vez charlando, bebiendo, y al final se quedó dormido por allí, en algún lugar, y jamás fue a ver a su esposa, sino que de allí, del palacio, se fue a la guerra. ¿Y qué le manda a decir David en esa carta a Joab? Que lo ponga en lo más duro de la guerra, ponlo en mero enfrente para que lo maten. Fíjense bien el deseo que tuvo David contra este hombre, para que lo maten. Mis hermanos, si eran guerreros de él, eran soldados de David, y sin embargo dio la orden para que fuera muerto. Después de todo esto, mis hermanos, como les digo, Dios le manda
un aviso a David a través del profeta Natán, diciéndole todas las cosas que él había hecho. Y después el rey David se da cuenta de su pecado y acepta su pecado y acepta todo lo que Dios le dice que le va a suceder. Él no se enoja, él sabe bien lo que cometió. Él se da cuenta que hizo algo que a Dios no le agradó nada y que por ello iba a pagar muy caro. Y que lo pagó muy caro, claro que sí. Pero, como les digo, el rey David nunca renegó. Simplemente sí le decía a Dios: Señor, ya perdóname, ya deja de castigarme de esa manera. Porque fueron todos los pueblos en su contra, pelearon en su contra, que hasta uno de sus hijos peleó en contra de él. Y aparte se llevó a sus mujeres. No era nada fácil. Todo eso le sucedió por haber caído en ese pecado. Nosotros también, mis hermanos, cuando tenemos malos pensamientos sobre otra mujer, también nos puede suceder algo malo. Y nosotros no reflexionamos sobre aquel daño que estamos cometiéndonos. Y es un daño que nosotros nos estamos haciendo a nuestra persona. Porque Dios mismo sabe que si ya nos dio una oportunidad, si ya nos dio otra segunda y todavía caemos en una tercera, pues, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Qué es lo que realmente necesitamos para cambiar? Tenemos que reflexionar, hermanos, y decirle a Dios que nos perdone. Ya llevar una vida nueva, no continuar siendo igual, porque, como les digo, Dios camina con nosotros. Él sabe nuestros hechos, sabe qué realizamos durante el día. Y todo lo que hagamos, por todo eso se nos va a pedir cuentas al final de nuestros días, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Que todo fue bueno? ¿Todo lo que llevamos en nuestro caminar fue recto ante sus ojos? Cuando sabemos bien que Él lo sabe todo. Claro que no. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque Dios nos va a pedir cuentas. Y cuando eso suceda, hermanos y hermanas, nos va a ir muy mal. Por eso, reflexione sobre su mal y Dios, pídale perdón a Dios, porque Dios es bueno, es misericordioso y Él sabe que somos seres humanos y sabemos caer en la maldad. Pero a pesar de todo, Él nos perdona siempre y cuando cambiemos. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que aquellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre hablaba con parábolas, no todo el tiempo, ¿verdad? Porque había veces que sí les hablaba directamente, especialmente a aquellos más débiles, aquellos
que pues no conocían ni sabían nada de Dios. Y cuando él escuchaba a algunos que estaban allí, que no eran o que se creían saberlo todo, ¿verdad? Como venían siendo los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, todas aquellas personas, ¿verdad? Que se las decían saberlo todo. Entonces Jesús comenzaba a hablar con parábolas. Y aquí dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. En realidad, hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va creciendo en uno, en las personas que acogen el mensaje de Dios. Poco a poco aquella persona se va dando cuenta de que sin Dios no es nada. Poco a poco vamos conociendo a Dios. No es de la noche a la mañana que vamos a conocerle. Lleva un tiempo. Aquí Jesús nos habla, ¿verdad?, de que la semilla se echa a la tierra y luego nace, sale de la tierra y luego va creciendo y va poniéndose los tallos, las hojas, luego vienen las vainas y el grano. Todo eso sucede con la planta. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Primeramente, ¿verdad?, nos siembra la semilla, que es la palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios, mis hermanos, aunque usted lo dude, cuando uno se interesa por la palabra de Dios, poco a poco nos vamos dando cuenta que sin ella nosotros no podemos vivir. Necesitamos de la palabra de Dios para conocerle y para ir creciendo en amor a Él. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. La semilla, sí es cierto eso. Cuando nosotros sembramos una semilla, por decirlo así, sembramos una semilla en una maceta o un hueso, ya sea de durazno, ya sea de chabacano o de cualquier otra fruta. Ponemos un hueso en una maceta y con el calor y el agua va abriéndose primero. Primero se abre, ¿verdad?, ese hueso. Y luego viene la plantita, viene brotando poco a poco. Y luego, pues ya cuando menos acordamos, ya es grande la plantita. Ya la ponemos en la tierra, la sacamos de la maceta y la ponemos en la tierra. Y ya con los años, ese hueso que nosotros pusimos en una maceta comienza a dar fruto. Nos acordamos y decimos: ¿se acuerdan cómo es que ese hueso que pusimos en esa maceta ahora ya nos está dando fruto? Así son las cosas de Dios. Así es su palabra. Aquel que la acoge, aquel que la tomó para su tierra, que es su cuerpo, que es su espíritu, si nosotros acogemos bien esa palabra, vamos a dar mucho fruto. Y esto es en lo que el Señor se refiere, que no nos damos cuenta ni cómo, ni cuándo el mensaje, la palabra, va introduciéndose en la persona. Pero cuando menos acordamos, ya estamos dando fruto para el Señor. En realidad, mis hermanos, nosotros no estamos aquí en esta vida para ocupar la tierra inútilmente. El Señor nos dio un espíritu, nos dio un alma para que vivamos para Él, no para el mundo, sino para Él. Entonces, así como Él nos habla en parábolas, el que no entienda es porque no quiere entender, pero está bien explicado toda la palabra del Señor para que la entendamos. Y luego dice más adelante: les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos
y echan ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Yo en realidad no conozco una semilla de mostaza, nunca las he visto, pero aquellos que las conocen, y como dice Jesús, porque Él no miente, dice que es una de las semillas más pequeñas, una semilla muy pequeña que si tú la pones en la palma de tu mano y se la enseñas a la gente, tal vez los de allá no la puedan ver, pero tú sí. Es una semilla muy pequeña, dice en la palabra del Señor. Y esta semilla, dice, cuando es sembrada, cuando crece, es un arbusto tan grande que los pájaros pueden anidar a su sombra. O sea, es casi como un árbol. Fíjense bien lo grande que crece este grano. Y esa semilla, mis hermanos, vuela tan fácil de un campo a otro que se van sembrando en el otro campo, ¿verdad? Cuando se secan, esos granos con el aire se desgranan de la vaina o de donde sale esa semilla y va a dar al otro campo. Y con el tiempo, en aquel campo salen esos arbustos, ¿verdad? Y luego mucha gente no quiere esas plantas en sus campos, se enojan por lo que sucedió. Entonces, ojalá y la semilla que se riega de esa manera se regara en las personas, en todo el mundo. Como les digo, es una semilla que se riega por todas partes. Ojalá y la palabra de Dios, así como Él nos las está explicando aquí a través de este evangelio, que se regara por todos los campos. No recuerdo qué persona me dijo que esto sucedía allá en nuestro país, México, que pasaba esto con esa semilla que se regaba por los demás campos, porque es una semilla muy pequeña, vuela con el aire, y aquellos campos pues las ven como una plaga, porque ellos no quieren esas plantas en sus campos. Pero como les digo, ojalá y la palabra de Dios se regara de esa manera, que se regara en todos los campos, en todos los que habitamos aquí en la tierra, que se expandiera la palabra de Dios así, de esa forma. Mis hermanos, nosotros tenemos que continuar expandiendo el mensaje de Dios. Si ya hemos acogido el mensaje de Dios, tenemos que expanderlo, que otra persona ame a Dios también, así como lo amamos nosotros, ¿verdad? Que como les digo, somos pecadores, obviamente, pero no por esa razón vamos a dejar de amar a Dios, ¿no? Lo amamos porque si no lo amáramos, no haríamos lo que hacemos y ni siquiera nos despertáramos por la gracia de Él, porque es pura gracia de Dios que nosotros hacemos todas las cosas. Dice más adelante, y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Por qué a ellos les explicaba todo en privado? Porque no entendían las parábolas. Sabía que muchos no la iban a entender, y muchos sí. Las parábolas no eran muy difíciles de entenderse, pero hoy en la actualidad nosotros sabemos que no son muy difíciles de entenderse para los que conocemos ya de la palabra. Pero muchas personas que comienzan leyendo las lecturas, especialmente los evangelios, no saben de lo que está hablando aquí. Es lo mismo que en aquel tiempo, porque las personas, mis hermanos, nunca se han parado en un templo o nunca han escuchado de la palabra de Dios, y cuando la escuchan no saben a qué se está refiriendo Jesús con estas parábolas. Pero nosotros tenemos que saberlo ya. Por eso Dios, ¿verdad?, que introduce su palabra en nosotros. Ojalá y realmente la estemos acogiendo de todo corazón. Que la palabra siga germinando en nuestro corazón. Que tengamos el entendimiento de Dios, ¿verdad? Que nunca dejemos de atender a Jesús con su mensaje. Que diariamente, mis hermanos, tengamos el hábito de leer las Sagradas Escrituras. Cada día lea un capítulo, pero léalo y luego léalo otra vez.
¿verdad? Unas 2, 3 veces, un solo capítulo, ¿verdad? Y al siguiente día lee otro. Y así es de la manera, mis hermanos, que vamos a ir conociendo de Dios. Y luego, si usted se interesa por la palabra de Dios, se va a interesar tanto, va a buscar de Él a través de la Santa Misa, va a ir al templo a buscar de Dios. Así es como germina la semilla de Dios en nuestras vidas. Así es como germina en aquellas personas que quieren acogerlo en su corazón. Si nosotros nos alejamos de Dios, nos vamos a perder. Yo les aseguro que el rey David, tal vez su deseo fue tan grande con esta mujer que al final se arrepintió porque supo y se dio cuenta de que lo que había hecho no estaba bien, pero sin embargo, todavía aún así manda a asesinar a este hombre, al esposo de esa mujer. Y todo eso, mis hermanos, como les digo, tiene consecuencias. Nosotros no debemos de sembrar males de tal magnitud en nuestro corazón, porque esas cosas Dios no las perdona. Si no nos arrepentimos, no nos perdona. Si te arrepientes, sí, pero tienes que arrepentirte de todo corazón. Que tu arrepentimiento llegue hasta Dios, y entonces sí, vas a ser perdonado. Pero por eso, hermanos, todas esas personas que andan con otras mujeres, o viceversa, mujeres con otros hombres, que no les importa lo que están causando, el daño que están causando. Hay veces que las mujeres se fijan en otro hombre y no les importa que aquel hombre esté casado, o viceversa, la mujer esté casada. Y entonces los despojan, como quien dice, de su familia. Aquel hombre abandona a su mujer, abandona a sus hijos, por irse con otra mujer que ya tiene otros hijos, ¿verdad? Por el simple deseo de estar con otra mujer. Abra la mente y su corazón y dése cuenta que Dios todo lo ve, y por eso va usted a pagar. Reflexionemos y busquemos de Dios. Ahora voy a compartirles el Salmo. Vamos a recitarlo y hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones y para que nos haga reflexionar sobre qué tenemos que cambiar. Y el Salmo es el número 50 y dice así: Misericordia, Señor, que hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Bendito y alabado seas, Señor. Te pedimos, Señor, tengas misericordia de todos nosotros, que somos pecadores, Señor, que caemos a cada instante, que el demonio siempre está acechándonos, y no permita, Señor, que aquellos pecados que cometemos una vez los volvamos a cometer, Señor. Danos la fuerza, danos de tu espíritu para alejar todo ese mal, y que solamente seas tú, Señor, quien habite en nuestros corazones. Bendito Señor, te pido por aquellos que continuamente están ofendiéndote, Señor, con sus pecados. Perdónale, Señor, si ellos se arrepienten. Pero si no se arrepienten, hazles ver, Señor, que su pecado los va a llevar a la muerte. Para que cada día, Señor, vivamos según tu voluntad y no vivamos según las cosas que nos atraen, y que continuamos haciendo el pecado
continuamos cayendo en él sin siquiera darnos cuenta, Señor. Ábrenos la mente, Señor, para no ofenderte. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos. No permitas que a la mente venga todo aquello que es en contra de Dios. Que solamente hagamos lo que a Dios le agrada. Que no seamos ofensivos con los demás, sino que siempre, bendito Espíritu, recordemos que hay un Dios que todo lo ve y que aparte tú y nuestro Señor Jesús están ahí también para ver nuestros males y que por todo ello pagamos, porque todo trae consecuencia, para que reflexionemos antes de cometer cualquier pecado, cualquier mal que va a desagradar a Dios. Ayúdanos pues, Espíritu Santo, danos la fuerza y la fortaleza para rechazar todo aquello que no viene del Señor. Mamita María, también tú, Mamita María, ayúdanos a alejar todo aquello y habla por nosotros ante el Señor. Intercede, Mamita del Cielo, ayúdanos con aquel pecado que tal vez Dios no quiere perdonarnos, pero que tú, estando allí, Mamita del Cielo, intercedes por nosotros, por nuestras culpas, por todo aquel daño que hemos cometido. Siempre estás allí para ayudarnos. Gracias, Madre del Cielo, por todo y por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Como siempre les agradezco de que continúen escuchando de la palabra de Dios a través de esta su radio, que ojalá y cada uno de ustedes también transmita el mensaje a otros, ¿verdad? Que lo enseñen, que les digan que a través de YouTube, a través de esta aplicación TuneIn, pueden escucharnos, pueden encontrarnos. Es Radio Fuerza Salvadora a través de TuneIn. Si no tienen esa aplicación, bájenla y ahí nos van a encontrar también. Si nosotros no queremos escuchar de Dios, hay otras personas que diariamente nos están hablando. Si no queremos todavía aún así, pues nos estamos perdiendo lo más importante, que es el mensaje de Dios, y que ojalá Dios nos perdone si nos cerramos y nos tapamos a su mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que pasen un feliz día viernes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.